Buenas noches, Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar inicio entonces formal a nuestra actividad y presentar a nuestro querido pastor Jeury Ferreira como se debe. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad de poder tomar estas clases virtuales de predicación, estos cursos importantes para aprender a predicar tu palabra con poder. Permite, Señor, que cada joven, cada líder que se está capacitando lo pueda hacer para aplicarlo y ser de bendición en sus iglesias y para llevar a otros a tus pies. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta noche especial estamos teniendo con nosotros a nuestro queridísimo pastor Jeury Ferreira. Él es actualmente el director del Ministerio Hispano de la Conferencia de la Great de New York. Él también es un pastor que tiene dos maestrías, una maestría en liderazgo y otra en predicación. También tiene un doctorado en el ministerio por la Universidad de Andrews y es un hombre apasionado por la predicación bíblica. Tiene un libro muy interesante acerca de la predicación y sé que seguro está produciendo más material sobre el tema. Y estamos felices de tener con nosotros en esta noche al pastor Jeury Ferreira. Pastor, que Dios le use y que pueda ser de gran bendición para cada uno de nuestros líderes jóvenes de nuestra asociación. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Joel. Un placer saludarte en el nombre de Jesús y a todos los que están conectados. Como decía la joven que estaba de host, son 114 personas que están allí. Qué bendición poder llegar a ustedes a través de estos medios y hablar de un tema tan importante e interesante como es el de la predicación bíblica. Qué bueno que hay jóvenes en la Asociación Dominicana del Norte que están comprometidos con este gran ministerio. Quiero felicitar y saludar también al pastor Regalado. Gracias por la invitación. De verdad que es un gran honor, un privilegio para este servidor poder estar con ustedes en esta oportunidad. Espero que este tiempo que vamos a pasar juntos, esta hora, pueda ser de grata bendición para todos y que la paz y el poder de Dios y la sabiduría de Dios puedan acompañarnos en este momento. Voy a compartir pantalla esperando que puedan ver mi pantalla en esta oportunidad. Vamos a compartir este seminario que lo hemos titulado, aquí está, 5 pasos para la preparación del sermón. Es el seminario que vamos a estar presentando en este momento. Me gustaría saber el tiempo que tengo disponible para no pasarme del mismo. Si alguien en el chat me puede poner el tiempo que tenemos disponible, le voy a agradecer para así ajustarme al tiempo que se tiene allí con la ayuda del Señor. Bien, vamos a ver. 45, gracias, Pastor Regalado. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la preparación del sermón y antes de hablar de la preparación del sermón me gustaría decirles algo muy importante. Cada uno de ustedes tiene su experiencia como predicador y cada uno de ustedes va a tener experiencia como predicador y permítame decirles que algunos entienden que los predicadores nacen, otros entienden que los predicadores se hacen. Y no voy a entrar en ese detalle, ya que la Biblia no presenta la predicación como uno de los dones del Espíritu, sino el don de evangelismo, pero eso es otro tema que podemos tratar más adelante. Yo recuerdo la primera vez que prediqué, era de apenas 13 años de edad para 14 años y prediqué en una pequeña iglesia de República Dominicana, específicamente conocida como el Quinto Centenario, que está ubicada en Piedra Blanca de Bonao. Era una pequeñita iglesia, me tocaba predicar miércoles y recuerdo que pasé aproximadamente 15 días trabajando mi sermón sobre la oración. Aún recuerdo el texto bíblico que prediqué, Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en oración. Hace ya mucho tiempo de eso, estamos hablando de aproximadamente 31 años atrás. Y cuando prediqué este sermón o preparé este sermón, yo entendía que iba a predicar a lo menos 25 a 30 minutos. Lo había ensayado grandemente, de forma persistente y repetitiva en mi casa, y entendía que estaba preparado para predicar, así que llegué a la iglesia
La iglesia era bien pequeña, apenas habían 8 miembros en la iglesia, no había energía eléctrica, estaba muy oscuro y todo estaba alumbrado por una lámpara de gas querosén, como le decimos en República Dominicana. Me levantaron, me llamaron para predicar y yo pasé al frente y recuerdo que me atacaron los nervios de una forma como yo nunca lo había sentido. El sudor me bajaba desde la cabeza hasta la planta del pie y el sermón que yo había preparado para 35 o 30 minutos, en 8 minutos yo lo había terminado con todo el saludo y la oración. La gente se quedó boquiabierta diciendo, ya terminó. Sí, ya había terminado. Nadie había entendido nada y ese día yo me frustré y dije, ¿saben qué? Esto de la predicación no es para mí. Me dedicaré a otra cosa, no voy a volver a predicar, no tengo el don, no tengo la habilidad, no tengo la preparación, por lo tanto, creo que Dios no me ha llamado a ser un predicador. Bueno, pasó el tiempo y alguien tomó del don que Dios le había dado para enseñar y me enseñó paso a paso cómo predicar. Vuelvo a decir, eso hace más de 31 años atrás y hoy Dios me ha bendecido de una manera muy, muy especial. Y no me gustaría hablar de mí mismo, pero tan solo le digo que he preparado más de 700 sermones o bosquejos, los cuales están siendo publicados justamente. El próximo año está saliendo un libro titulado 52 sermones para que prediques la palabra por la Asociación Interamericana de Publicaciones o IAPA. Y justamente este año se publicó una Biblia de estudio titulada la Biblia Homilética con 152 sermones, de los cuales 70 son de mi autoría. Digo esto no para levantar mi persona o levantar el ego humano, sino para decirles algo muy simple y muy sencillo. El joven que se coloca en las manos de Dios y pide a Dios sabiduría, Él lo va a guiar en el camino de la predicación. Así que creo que ustedes están en muy buen terreno, el terreno de comenzar a aprender o a continuar predicando la palabra. He tenido la oportunidad de predicar en marquesinas o garajes, como le decimos aquí en Estados Unidos, en grupos pequeños, en casas, en iglesias pequeñas, en iglesias grandes, en coliseos, en estadios. Bueno, he tenido la oportunidad de predicar en televisión, en todos los lugares. Dios me ha abierto las puertas y todo comenzó en aquella pequeña iglesia, aquella noche, donde lleno de nervios no pude predicar, pero le pedí a Dios que me diera la sabiduría, abriera el camino y me ayudara a prepararme para predicar la palabra. Toda la gloria se la debo a Él. Para mí absolutamente nada. Tan solo cuento este testimonio para decirles que si Dios te ha colocado en el corazón predicar la palabra, puede ser que aquí, en estos 114 personas que están conectados, a lo mejor esté el próximo Alejandro Bullón, a lo mejor esté el próximo Arnaldo Cruz, a lo mejor esté el próximo Pastor Regalado. Un gran predicador puede estar aquí justamente escuchando este seminario y espero que pueda ser de grata bendición para ustedes y que podamos aprender más sobre este tema tan importante. Cuando hablamos de predicación es importante que usted, querido joven predicador, inicie entendiendo algo muy importante que es lo que conocemos como los fundamentos de la predicación. Toda casa tiene fundamentos y una casa se sostiene por los fundamentos. Lo más importante de una casa no son las ventanas, tampoco son las paredes, no es el techo, lo más importante es la zapata, como le decimos, o los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos que el joven cristiano tiene que entender o conocer para predicar con eficacia? Déjeme comenzar con el primer fundamento y es muy simple. Tu tarea esencial, querido joven, no es preparar un sermón, sino prepararte como predicador. O sea, lo más importante en la predicación no es preparar el sermón, sino prepararse espiritualmente. Mucha gente quiere preparar grandes sermones,
siendo pequeños cristianos. Usted tiene que ser un cristiano verdadero para predicar de forma verdadera. Tiene que ser un cristiano devoto para predicar sermones con fervor. Tiene que ser un cristiano apasionado para predicar sermones apasionados. Usted o su sermón será el termómetro de su espiritualidad. Dice un famoso predicador o mi predicador favorito llamado Charles Spurgeon, la preparación para predicar es la preparación del corazón. Óyeme bien, joven. Escúchame bien, querido predicador joven. Lo primero que quiero que tengas presente es lo siguiente. Debes prepararte espiritualmente para predicar. Y esto significa, debes ser un joven que lea la Biblia, que ore, que busque la presencia de Dios, que vaya a la iglesia, que escuche otros predicadores, que se siente en el culto. A veces nosotros tenemos la costumbre de ir a la iglesia, no sentarnos a escuchar a nadie, andar en los pasillos, no prestar atención y queremos que nos presten atención cuando vamos a predicar. Así que por favor, joven, escúchame bien. Quiero que tenga esto presente. Lo primero que quiero que tengas presente es prepararte espiritualmente. Y puedes escribirlo allí en los comentarios. El primer fundamento, la preparación espiritual. ¿Cuál es el segundo fundamento de la predicación? Escúchame bien. Tu llamado es predicar la Biblia, querido joven, no tus propias opiniones o conclusiones. Escúchame bien, tú fuiste llamado a predicar la Biblia, fuiste llamado a predicar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No fuiste llamado a predicar la última noticia que está en el Facebook o la última noticia que apareció en YouTube o lo último que apareció en los periódicos. No fuiste a predicar tampoco acerca de teorías de conspiración. Tú fuiste llamado a predicar la Biblia, así que debes estar consciente de esto. Tu llamado es a predicar lo que Dios dice. A veces queremos ser predicadores populares, sensacionalistas, y tomamos cualquier tema que está en boga y pensamos, como decimos popularmente en nuestro país, República Dominicana, que nos la estamos comiendo. Pero déjame decirte, la Biblia es poderosa, es relevante, y el púlpito y la iglesia se abren para escuchar no lo que tú tienes que decir, sino lo que Dios dice. Así que lo primero que tienes que entender es, debes prepararte espiritualmente, y lo segundo que debes entender es que estás llamado a predicar la Biblia. El tercer fundamento de la predicación es el siguiente. Tu sermón, sin importar cuál sea, si es temático, si es de un texto o de un tema, tu sermón debe tener como objetivo llevar las personas hacia Cristo. Escúchame bien. Tu sermón debe tener como objetivo que la gente llegue a Cristo. La predicación no tiene como objetivo exaltar al predicador, ni que la gente salga de allí diciendo qué gran predicador es este, qué joven más elocuente, cuánto fervor tiene. No. El sermón y la predicación tiene como objetivo esencial que la gente se encuentre con Cristo. Escúchame bien, que la gente se encuentre con Cristo. Tu llamado es a predicar a Cristo, a levantar a Cristo. Debes esconderte detrás de Cristo. La figura en la predicación no eres tú, es Cristo. Se cuenta la historia de dos grandes predicadores ingleses, J. Parker y Charles Spurgeon. Ambos tenían grandes iglesias y un día unos predicadores norteamericanos fueron a escucharlos a ellos porque eran los dos grandes predicadores de su tiempo. En la mañana predicaba Parker en su iglesia y en la noche predicaba Spurgeon, así que le daba tiempo a ellos ir a los dos sermones. Cuando fueron al sermón de Parker, escucharon el sermón, increíble, buena oratoria, muy bien expresado, buena explicación del texto y del tema,
buen llamado, buena ilustración, buena conclusión, buena introducción. Ellos quedaron impresionados. Ellos dijeron, qué gran predicador es Parker. Así que fueron en la noche a escuchar a Spurgeon. Cuando llegaron, escucharon a Spurgeon, excelente predicador también. Pero cuando salieron, no dijeron qué gran predicador es Spurgeon, sino que dijeron qué gran salvador es Jesucristo, el cual predica Spurgeon. Noten la diferencia, jóvenes. Parker, gran predicador. Spurgeon, un gran exaltador de Cristo. Tú estás llamado a eso, a exaltar a Cristo, a levantar a Cristo, a presentar a Cristo. Ese es tu llamado, querido joven. Entonces debes tener claro estas tres cosas. Primero, ten claro que tú debes prepararte espiritualmente. Segundo, ten claro que estás llamado a predicar la Biblia. Y tercero, ten claro que tú debes levantar en cada sermón a Cristo. Cristo debe ser el centro de tu mensaje. ¿Cuál es el cuarto fundamento? Escúchame bien. Mira, tu trabajo es preparar el sermón. La predicación es la obra del Espíritu Santo. A mis estudiantes, los cuales le enseño sobre predicación en la universidad, yo le digo lo siguiente, y es lo mismo que quiero decirte a ti, querido joven, esta noche. Escúchame bien. Yo te puedo enseñar a preparar un sermón, pero no te puedo enseñar a predicar. Y usted dirá, Pastor Ferreira, eso es una contradicción. No, no es una contradicción. ¿Por qué? Porque el sermón es la obra del predicador. La predicación es la obra del Espíritu. Tú puedes tener un sermón con todas las reglas de la homilética, con todas las reglas de la persuasión, y ese sermón no tocará a nadie. Y puede ser que otra persona no tenga todas las reglas de la homilética, pero su predicación toca a alguien. ¿Por qué? Porque la predicación no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu Santo. Por esa razón es que usted debe entender que cuando predica, el Espíritu Santo va a hablar a través de usted, a través de su sermón. Ahora bien, esto no quiere decir que usted no va a dedicar tiempo al estudio, no quiere decir que no va a dedicar tiempo a la preparación. Hay gente que dice, yo no me preparo, yo paso al púlpito y hablo lo que me venga en el momento. Esto es una falsa interpretación o una mala interpretación de un texto bíblico. La Biblia dice, el Espíritu pondrá la palabra, pero en el tiempo de la persecución. El Espíritu no te va a poner palabras a ti si tú no has estudiado anteriormente. Se cuenta de un predicador que era muy vago para preparar su sermón y no le gustaba estudiar. Así que pasó el lunes, no estudió. Pasó el martes y decía, Señor, dime qué tengo que decir el próximo sábado. No estudió. Vino el miércoles, Señor, dime qué tengo que decir el próximo sábado. No estudió. Vino el jueves, Señor, ¿qué tengo que decirle a tu iglesia el próximo sábado? No estudió. Vino el viernes, Señor, ya es viernes y no sé qué tengo que decirle a tu iglesia este sábado. No estudió. Y llegó el sábado. Se paró ante el púlpito y dijo estas palabras. Esta oración. Señor, dime, qué verdad tengo que decirle a tu pueblo? Y el Señor le habló diciendo, la verdad que tienes que decirle a mi pueblo es que tú no estudiaste. Bueno, usted sabe, joven, es una ilustración, pero hay una gran verdad aquí. El Espíritu Santo no busca suplantar la preparación que debemos tener. Ni la preparación debe suplantar el Espíritu Santo. Deben combinarse. Usted debe depender del Espíritu más que de las técnicas. Debe depender del Espíritu más que de usted mismo. Sin embargo, esto no quita su preparación. Me gustaría, si es posible, rápidamente, que alguien me pueda colocar en el chat los 4 fundamentos que hemos mencionado sobre la predicación. Veo a Zuleika que dice preparación espiritual, llamado a predicar la Biblia, levantar a Cristo y la preparación
del sermón. Excelente, Zuleika. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, tengo a Yosauri Bueno. Dice ella, preparación espiritual. Fuiste llamado a predicar a Cristo. Tu sermón fuiste llamado a predicar la Biblia. Tu sermón debe tener como objetivo la persona de Cristo. Tu trabajo es preparar el sermón. La predicación es la obra del Espíritu. Excelente, excelente. Gracias por ese resumen. Creo que estamos claros sobre los fundamentos de la predicación. Vamos a pasar a nuestro segundo punto en nuestra clase de hoy. Vamos a definir lo que es un sermón. La predicación y el sermón son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? La predicación es el acto espiritual del Espíritu Santo convencer a través de un mensajero al pecador de pecado, justicia y juicio. Ahora, el sermón. ¿Qué es el sermón? Mira, un sermón es un discurso formal fundado en la palabra de Dios que tiene como objetivo la salvación de los pecadores. Repito, un sermón es un discurso formal fundado en la palabra de Dios y tiene como propósito u objetivo la salvación de los pecadores. Vamos a explicar rápidamente esta definición. Lo primero, un sermón es un discurso formal. Mira, querido joven, un sermón es un monólogo. Un monólogo. Por esa razón, no se puede interrumpir al predicador para hacerle preguntas, hacerle comentarios, porque el predicador está llevando un mensaje de Dios para el pueblo. A veces hay hermanos de iglesia que usted está predicando y quieren levantar la mano para hacer una pregunta y hacer un comentario. Esto no debe ser aceptado. ¿Dónde se hacen comentarios y preguntas? En la escuela sabática. Allí usted puede comentar, usted puede preguntar porque usted está dando una lección, una clase. En un sermón usted está presentando la palabra o el mensaje de Dios, por eso es un monólogo. Ahora, este discurso debe estar fundado nada más y nada menos que en la palabra de Dios. No puede estar fundado, como dijimos, en tus opiniones, en el periódico, en las noticias, por más importantes que sean. Hay gente que le gusta predicar con periódicos y lleva periódicos a la iglesia. Oh, esto va a pasar y esto va a acontecer y esto aconteció. Y yo le llamo a ese tipo de predicadores periodistas del púlpito. Jovencito, jovencita, por más que tú sepas de una noticia, tú no vas a saber más que el reportero ni el que da la noticia en el noticiario de las 9 o las 6 de la tarde. El púlpito no es para dar reportes de noticias, aunque tú puedes utilizar una noticia como ilustración, pero no puedes pasarte media hora, 35 minutos comentando noticias porque tú no eres un reportero, no eres un reportero, eres un predicador. El sermón está basado y debe estar basado en la palabra de Dios. Ahora, el sermón tiene como objetivo no entretener. El sermón tiene como objetivo la salvación de los pecadores. Y esto es importante que tú entiendas. Tú eres un predicador. Primero, tú no eres un stand-up comedy. O sea, aunque el sermón tenga humor, el objetivo del sermón no es entretenimiento. Por eso están los stand-up comedy, que se paran 40 minutos a hacer chistes y la gente se ríe, la gente le gusta, y eso está bien, tiene su lugar. Pero el púlpito no es un stand-up comedy. Ahora, sí hay espacio para el humor sano y bien utilizado. En segundo lugar, un sermón, como le digo, el predicador no es un promotor. O sea, tú no estás allí para dar anuncios. Yo he visto predicadores que pasan, y con todo respeto, a veces, muchas veces nosotros como administradores de la iglesia, pasamos al púlpito y damos 20 minutos de noticia de la iglesia mundial, de lo que pasó en el Camporí, perdón, lo que pasó
en el último congreso, lo que pasó en la última actividad, y ahí nos pasamos 15 minutos hablando de eso. Bueno, está bien dar alguna noticia en 2 o 3 minutos para romper el hielo, pero no puedes pasarte media hora dando noticias porque no eres un reportero, eres un predicador. El sermón está basado, escúchame bien, en la palabra de Dios y su objetivo es la salvación de los pecadores. O sea, el objetivo de la predicación es que el pecador encuentre salvación, encuentre a Cristo y sea salvo por su gracia. Hay diferentes tipos de sermones. Por el tiempo no vamos a abordarlo todos ellos, pero está lo que se llama el sermón expositivo, que tiene como objetivo explicar un pasaje de la Biblia en su contexto y aplicarlo al oyente contemporáneo. Está el sermón temático, que busca o presenta lo que dice la Biblia o lo que Dios dice respecto a un tema o un tópico determinado. Y está el sermón narrativo, el cual busca contar una historia o narrar una historia. Esos son los 3 tipos de sermones más conocidos y populares. El sermón expositivo explica un texto de la Biblia. El sermón temático explica o presenta lo que dice la Biblia sobre un tópico o un tema. Y el sermón narrativo, que explica o narra una historia bíblica o una historia contemporánea para presentar principios bíblicos. Me gustaría que alguien me defina en sus palabras lo que es un sermón de acuerdo a la definición que yo presenté. La voy a repetir. Un sermón es un discurso formal basado en la palabra de Dios que tiene como objetivo la salvación de los pecadores. Vamos a ver si alguien lo puede escribir, por lo menos se puede acercar tentativamente a la definición que yo presenté y me puede presentar, si le es posible, por lo menos los 3 tipos de sermones más populares. Eso me da a entender de que usted está allí. Oh, aquí tengo a Ángel Abel. Muy bien, Ángel Abel lo definió completo, tal como yo lo presenté. Muy bien. José Luis Ureña lo presentó bastante bien. Habla del sermón expositivo, del sermón temático y del sermón narrativo. Bueno, un sermón es una exposición de lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor. Un sermón es un discurso formal basado en la palabra de Dios. Excelente, excelente. Muy bien, muy, muy, muy bien, muy bueno. Ahora, ¿alguien me puede decir en qué consiste el sermón narrativo? Alguien que lo escriba, por favor. ¿En qué consiste el sermón narrativo? ¿En qué consiste el sermón narrativo? ¿Qué hace? Vamos a ver, están todavía definiendo un sermón. Ahora quisiera yo decirles que alguien me diga en qué consiste el sermón narrativo. O aquí está, es narrar una historia de un personaje bíblico o una historia contemporánea y sacar de allí lecciones bíblicas para los oyentes. Muy bien, el sermón expositivo. ¿De qué trata el sermón expositivo? ¿O cuál es su definición? El sermón expositivo. Muy bien, todavía estamos en el sermón narrativo. Hay gente que todavía está allí. Muy bien. Alguien que me explique el sermón expositivo. Explicar, muy bien, Natanael, explicar un pasaje de la Biblia en su contexto y aplicarlo a los oyentes. Excelente, excelente. Muy bien. José Manuel también lo definió bastante bien. Bueno, termino. El sermón temático, ¿en qué consiste? Vamos a ver, alguien que lo defina para poder avanzar. El sermón temático, bueno, aquí está José Manuel, dice que el sermón temático demuestra o presenta lo que la Biblia dice sobre un tópico o un tema determinado. Excelente, excelente, José Manuel. Muy bien, wow. Grandes estudiantes, creo que ustedes están en on track o en el camino. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección, pasos para la preparación del sermón. ¿Qué tipo de sermón vamos a abordar? Mire, no tengo tiempo, ya apenas quedan 20 minutos, se ha ido muy rápido el tiempo, de verdad. Vamos a abordar la preparación de un tipo de sermón y es el sermón temático.
Recuerden bien que el sermón temático es aquel que presenta o dice lo que la Biblia muestra sobre un tema o un tópico determinado. Los sermones temáticos se clasifican de diversas formas. Está el sermón temático doctrinal, que busca presentar lo que la Biblia dice sobre una doctrina, tal como el pecado, la salvación, la segunda venida de Cristo, el milenio, el sábado, el santuario. Este se conoce como el sermón temático doctrinal. Está el sermón temático biográfico. Es el sermón que busca explicar la vida de un héroe de la Biblia del Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia sobre Pedro? ¿Qué dice la Biblia sobre Pablo? ¿Qué dice la Biblia sobre Moisés? ¿Qué dice la Biblia sobre José? ¿Qué dice la Biblia sobre Daniel? O sea, estos son sermones temáticos biográficos. Está lo que se conoce como el sermón temático de tópico bíblico, que es diferente al sermón doctrinal. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre la oración? ¿Qué dice la Biblia sobre la reverencia? ¿Qué dice la Biblia sobre el buen vestir? ¿Qué dice la Biblia sobre las normas cristianas? Estos son sermones temáticos de tópicos. Y está lo que se conoce como el sermón temático pragmático. El sermón temático pragmático es aquel que busca o presenta los principios que la Biblia enseña sobre temas que no están en la Biblia, pero que encontramos principios para abordarlo. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre la depresión? ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio? ¿Qué dice la Biblia sobre um, otro tema que sobre la ansiedad? Que dice, entonces, son temas que no están perfectamente en la Biblia, pero que usted puede encontrar principios bíblicos para trabajarlo. Si pueden apagar las cámaras, porque me mareo un poco cuando están moviéndose de un lugar a otro, me pueden ayudar con esto, por favor. Se lo voy a agradecer. Gracias. Entonces, voy aquí a hacer una pregunta. En la clasificación del sermón temático, mencioné 4 clasificaciones. ¿Se acuerda usted de una? Por favor, mencióneme por lo menos una de las 4 clasificaciones del sermón temático que yo le presenté. ¿Recuerdan bien? La voy a repetir rápido. Doctrinal, biográfico, de tópico y pragmático. Vamos a ver. Doctrinal. Muy bien. Presenta lo que la Biblia dice sobre una doctrina. Excelente, Josuauri. ¿Alguien más que me presente otro de los 4? Biográfico. Muy bien, Michael Lewis. Tremendo nombre, Michael Lewis. Biográfico, que dice la Biblia sobre un personaje bíblico. Tenemos, bueno, ya presentamos el biográfico. Otro más, vamos a ver. Alguien puso descriptivo, pero no hablé de descriptivo, hablé de biográfico. Veo que aquí nuestra querida Rebeca Martínez presentó el de tópico y el pragmático, justamente, gracias. Así que voy a refrescar esto, es muy importante que usted lo entienda. El sermón temático se clasifica en sermones doctrinales, sermones biográficos, de tópicos bíblicos y pragmáticos. Así que vamos a pasar a los pasos para preparar un sermón temático. Primero, escoja el tema que usted va a predicar. Escoja el tema. Lo primero que tiene que hacer para predicar es saber de qué va a predicar. Usted debe escoger el tema. ¿Cómo escogemos el tema para predicar? Recuerde que estoy enfocado en el sermón temático. Ahí me voy a enfocar en esta clase. Espero tal vez compartir con ustedes en otra ocasión. Tal vez no tenemos tiempo para abordar todo. Lo primero, escoger, saber de qué voy a predicar. ¿Cómo escojo un tema? Primero, escogemos temas de nuestra lectura devocional. A veces estamos leyendo la Biblia y hay temas que saltan. Por ejemplo, estamos leyendo y nos impacta un texto que hable del sábado, o de la segunda venida, o del pecado, o de la santificación, o que hable de José, o nos inspira a hablar de Daniel, o nos inspira a hablar de Jesús, o nos inspira a hablar de Pablo. De nuestra lectura devocional, podemos tomarlo. Segundo, podemos tomar tema viendo las necesidades de la iglesia. Por ejemplo, si usted ve que en la iglesia que usted está visitando hay jóvenes que necesitan
crecer más en las normas cristianas, usted puede predicar un tema sobre las normas cristianas. Ahora bien, querido joven, escúchame bien, quiero que me entiendas, esto es muy importante. El púlpito no es para atacar personas individualmente, no es para eso. Cuando la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo. No dice, ve y predícale un sermón. No. A veces cometemos ese error. Tenemos una situación en la iglesia y vamos a la iglesia y descargamos nuestras frustraciones en un sermón. Y esto es cobardía. Lo que tú no tienes valor de decirle a alguien en privado, no utilices un púlpito para decirlo. No te escondas detrás de un púlpito, ve y habla con esa persona. Pero hay necesidades de la iglesia. Por ejemplo, estuve en una iglesia que está pasando por situaciones migratorias, sus miembros, y estaban muy atemorizados. Así que yo escogí el tema sobre el miedo y cómo vencerlo. Y el tema cayó bien. ¿Por qué? Porque yo observé las necesidades de la congregación. Tercero, de la planificación de una serie de estudios. Hay momentos y hay iglesias que dicen, vamos a predicar este mes sobre el santuario. Así que es fácil tú escoger el tema porque ya está predeterminado. Y por último, siguiendo los eventos o fechas importantes. Por ejemplo, si celebramos el Día del Padre ayer, ¿no? Si no me equivoco, domingo, el Día del Padre dominicano, era bueno poder predicar un sermón el sábado acerca de el padre ejemplar o los padres ejemplares en la Biblia o las características de un buen padre. No, o sea, el evento te da un tema. Vuelvo a repetir, ¿cómo escogemos temas para predicar? Aquí ya lo vemos de la lectura devocional, observación de la necesidad, planificación sistemática de una enseñanza o siguiendo los eventos especiales. Me gusta preguntar para ver si ustedes están en sintonía conmigo. Alguien, por favor, me diga cómo escoger un tema. ¿Cómo escoger un tema? Muy bien. Aquí veo de la lectura. Muy bien. Wow, wow. Llevan la clase, pero la llevan muy bien. Alguien dijo, escoge un tema de la lectura devocional, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, de la planificación del estudio o seguir fechas y eventos. Johnny Barrientos, excelente Johnny, y también Mabelín Beliar. Muy bien. Gloria a Dios. Pueden continuar. Bien. Vamos al segundo paso. El segundo paso, después que tú escogiste el tema, entonces viene un paso muy importante. Se llama la investigación. El primero es escoger. El segundo paso es investigar. Investigar. Te voy a dar una ley de la predicación, una ley no escrita, pero espero que tú la aprendas. Por cada 5 minutos en el púlpito necesitas 1 hora de estudio. Vuelvo a repetir. Por cada 5 minutos en el púlpito necesitas a lo menos 1 hora de estudio. Así que si vas a predicar un sermón de 25 minutos, ¿cuántas horas de estudio necesitarías? Alguien que me responda esa pregunta con un número. Si vas a predicar un sermón de 25 minutos, ¿cuántas horas de estudio necesitarías? Justamente 5 horas. Si vas a predicar un sermón de 30 minutos, ¿cuántas horas de estudio necesitarías? 6 horas. 6 horas. Así es. Vuelvo a repetir. Por cada 5 minutos en el púlpito, vas a necesitar 1 hora de estudio. 5 minutos, 1 hora de estudio. Así que debes investigar. Es importante que investigue. Ahora, ¿cómo investigamos? Lo primero que necesitas para ser un investigador para el sermón es tener herramientas. Toda persona que se dedica a una profesión o a un oficio necesita herramientas, queridos jóvenes. Si usted es plomero, necesita herramientas. Si es electricista, necesita herramientas. Si es mecánico, necesita herramientas. Y si es predicador, necesita buenas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que un joven predicador debe tener en su biblioteca? Una buena traducción de la Biblia,
un buen comentario bíblico, un buen diccionario bíblico y los libros de Ellen G. White. Vuelvo a repetir, debes tener una buena traducción de la Biblia. La traducción más generalizada es la que se conoce como la Reina Valera de 1960. Es la que los hermanos más leen. Sin embargo, la que a mí me gusta, no para predicar, no para llevarla al púlpito, vuelvo a repetir, si me pueden ayudar, mire, yo uso lentes y cuando prenden las cámaras y se mueven, me mareo un poco. Así que si me pueden ayudar apagando las cámaras, se lo voy a agradecer grandemente. No saben la gratitud que le voy a dar, por favor, porque el movimiento me marea un poco. Muchas gracias. Muy bien, estaba en el punto de las traducciones de la Biblia. Mire, la que más se usa y la que yo recomiendo para que tú lleves al púlpito es esta, la Reina Valera de 1960. Sin embargo, la que me gusta para estudiar es la que se conoce como la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la Biblia que me gusta utilizar para estudiar. Escoge una buena traducción de la Biblia para estudiar. Segundo, un buen diccionario bíblico. Recomiendo el diccionario bíblico adventista. Es importante que tú sepas algunos términos bíblicos, porque puede ser que pases al púlpito y haya palabras bíblicas que tú no entiendas. El pastor Ken Riveras cuenta la historia de un predicador, me impactó mucho esa historia, en su iglesia que estaba hablando acerca de cuando Cristo entró a la ciudad en un pollino. Entonces, un hermano le preguntó, ¿y qué es un pollino? Entonces, el predicador dijo, debe ser un pollo chiquito. Imagínense, un pollito. Bueno, no era un pollito. Pero si hubieses tenido un diccionario, a lo mejor bíblico, a lo mejor sabe lo que es un pollino. Entonces, es importante tener un diccionario. Buenos comentarios. ¿Qué son los comentarios bíblicos? Los comentarios bíblicos es un grupo de maestros que tú lo tienes contigo que te dicen lo que la Biblia muestra o enseña sobre ciertos temas. Recomendamos el comentario bíblico adventista. Y por último, los libros de Ellen G. White. Los libros de Ellen G. White, específicamente la serie El Conflicto, que todo joven debe leer y tener. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Si quieres predicar del Antiguo Testamento, temas del Antiguo Testamento, patriarcas y profetas, profetas y reyes. Si quieres predicar acerca de Cristo y los evangelios, deseado de todas las gentes. Si quieres predicar sobre Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, tienes Hechos de los Apóstoles. Y si quieres predicar acerca de Daniel y Apocalipsis, las profecías y la historia, el libro El conflicto de los siglos. Allí tú tienes suficiente material para predicar y para investigar. Así que el primer paso es escoger y el segundo paso es investigar. Dedica tiempo a la investigación. Los sermones son como el iceberg. El iceberg, esa montaña de hielo que está en el mar. Tú tan solo ves la punta de la montaña de hielo, pero no estás viendo el fundamento, el hielo que está debajo, que supera por mucho a lo visible. El sermón es tan solo lo que se ve públicamente, pero detrás del sermón hay horas de meditación, de estudio, de devoción, a veces hasta de desánimo. Hay muchas horas dedicadas en el estudio del sermón. Tercer paso, debes resumir. Mira, cuando tú comienzas a estudiar para un sermón, hay demasiado material, mucho material. Y a veces, uno de los problemas que tienen los predicadores es que comienzan a hablar de algo y terminan hablando de otra cosa completamente diferente. Todo porque ellos no resumieron su estudio. Mira, un sermón no es tirar un puño de arena. Un sermón es tirar una pelota. ¿Cuál es la diferencia? Si tú tomas un puño de arena y tiras un puño de arena, nadie va a tomar la arena. Pero si tiras una pelota, alguien va a tomar la pelota. Alguien dijo que un sermón es
una bala y no un perdigón. O sea, debes tener lo que se llama una idea central. Algunos le llaman pensamiento dominante, otros le llaman tesis, otros le llaman proposición, otros le llaman the big idea. Bueno, el nombre que tú le des no importa. Lo importante es que todo sermón debe tener una idea simple, sencilla, que es lo que se conoce como el corazón del sermón. Y esta idea debe ser clara, concisa, y se debe derivar del tema que tú estás predicando. Y usted dirá, pastor, ¿y qué es una idea en el sermón? Una idea es muy simple. Una idea es una oración. Una oración, escúchame bien, tu sermón debe estar resumido en una oración que pueda caber en un en un tweet. No debe tener más de 12 a 16 palabras. Y esa oración debe tener tres elementos: un sujeto, un verbo y un predicado o un complemento. ¡Wow! ¡Qué difícil, pastor! La puso. No, 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 no. Te voy a explicar porque no quiero confundirte. Mira, a veces uno de los problemas de los predicadores jóvenes es que usted le pregunta, ¿de qué vas a predicar? Ah, voy a predicar del sábado. ¿Del sábado? El sábado no es una idea para predicar, es un tema para predicar. Pero hay tanto de predicar del sábado. ¿Cómo guardar el sábado? El sábado en el tiempo del fin. El sábado en el Antiguo Testamento. Jesús y el sábado. Pablo y el sábado. Los apóstoles y el sábado. Eh, el sábado en el santuario, el sábado en el Génesis, el sábado en el Éxodo, el sábado en el cielo. O sea, hay tanto que hablar del sábado que te pasarías toda la vida solamente hablando del sábado. Por lo tanto, para predicar en media hora necesitas resumir el sermón en una idea que lo llamamos el sermón en miniatura, también lo llamamos el sermón en cápsula. Y esto debe tener el tema, el sábado, un verbo y un complemento. Vamos a ver. Mira la idea que vas a predicar. El sábado, tema, es verbo ser y estar, el día de reposo, complemento. Esa es tu idea. Hermanos, hoy le voy a predicar que el sábado es el día de reposo. Así es, ahí está, simple y sencillo. Hay gente que me dice, voy a predicar del amor de Dios. Oh, pero si vas a predicar del amor de Dios, vas a pasarte la vida predicando el amor de Dios, no tendrás tiempo. Así que debes resumir el tema muy sencillo. El amor de Dios es incondicional. Ese es tu sermón en miniatura. Tiene un tema, el amor de Dios, un verbo y tiene un complemento. Esto es lo que llamamos una idea predicable. El pecado es transgresión de la ley. Estoy utilizando mucho un verbo simple para que ustedes puedan entender bien lo que quiero decirles. Pero lo que quiero dejar dicho es que tu sermón debe ser resumido en una simple oración, que se llama la idea central o la tesis del sermón. Ya que has pasado por los tres primeros pasos de la preparación, que es escoger, estudiar y resumir, vamos al cuarto paso. El cuarto paso es organizar. Organizar. Tremendo. Tienes todo ese material y resumiste todo ese material. Ahora, ¿cómo vas a presentar todo ese material a la iglesia? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí viene el problema porque mucha gente pasa al púlpito sin tener orden en su mente. Y es por eso que comienzan en un lado y terminan completamente en otro. Nosotros le llamamos a la organización de un sermón, le llamamos bosquejo o estructura. Bosquejo o estructura. El bosquejo es nada más y nada menos que el mapa que tú vas a seguir en el sermón. Y todo bosquejo tiene tres partes importantes: una introducción, un desarrollo y una conclusión.
En la introducción, tu objetivo es presentar el tema que vas a predicar. En el desarrollo es desarrollar el tema que vas a predicar y en la conclusión, resumir el tema que predicaste. ¿Alguien lo puede repetir? Muy simple. En la introducción vas a presentar el tema que vas a predicar. En el desarrollo vas a expandir ese tema y en la conclusión lo vas a resumir. Simple y sencillo. Eso es lo que se llama el bosquejo básico del sermón, que consiste en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, concentrémonos en el desarrollo del sermón. El sermón debe estar dividido en puntos. Y los puntos del sermón deben tener las siguientes características, queridos jóvenes. Deben tener secuencia y proporción. ¿Qué significa secuencia y proporción? Bueno, deben ir en creciendo y deben estar más o menos en el tiempo cada uno igual. Hay predicadores que en su primer punto dedican 20 minutos y en su segundo punto 3 minutos y en el último 1 minuto. Eso no tiene proporción. Segundo, hay predicadores que comienzan a hablar del sábado en el Nuevo Testamento y van después al sábado al Antiguo Testamento. Eso no tiene secuencia. Si vas a tener secuencia, debe ser así. Comienzan en el Antiguo Testamento y terminan en el Nuevo Testamento. Siempre los sermones, para que tengan secuencia, si vas a hablar de algo positivo y negativo, no debes comenzar a hablar de lo positivo primero, sino de lo negativo. Por ejemplo, imagínate que vas a hablar de la salvación. Si vas a hablar de la salvación, debes comenzar hablando del pecado y terminar hablando de la salvación, porque siempre el sermón debe terminar en el evangelio. Tú no puedes terminar un sermón en el dolor, no puedes terminar un sermón en el desánimo, no puedes terminar un sermón en la cueva, no puedes terminar un sermón en la muerte, debes terminarlo en la resurrección. No sé si me di a entender en esto. Un sermón debe tener secuencia lógica y debe tener proporción. Cada punto de tu sermón debe ser explicado, ilustrado y aplicado. Hay muchas formas, queridos jóvenes, de organizar un sermón, pero la más fácil, la más sencilla es la que conocemos como el sermón de palabra clave. Repito, el sermón de palabra clave. ¿Y cómo se trabaja este sermón? Simple y sencillo. Escoge una palabra clave para cada uno de los puntos, la misma palabra clave. Por ejemplo, imagínate que vas a hablar del pecado y analizaste el tema del pecado. Primero, el pecado es transgresión de la ley. Segundo, la paga del pecado es muerte. Tercero, Cristo vino a salvar a los pecadores. Eso pueden ser 3 temas diferentes, pero si tú lo unes con una palabra clave, haces un sermón. La palabra clave que vamos a utilizar es verdad. Y esta palabra se transforma en plural en el sermón. Hablamos de verdades. Por ejemplo, voy a presentar 3 verdades sobre el pecado. Primera verdad, el pecado es transgresión de la ley. Segunda verdad, la paga del pecado es muerte. Tercera verdad, Cristo salva a los pecadores. O Cristo nos salva del pecado. Noten bien, ¿qué unificó el sermón? Una palabra, la palabra clave. De esa manera tú puedes organizar de forma sencilla un sermón. Imagínate que vas a hablar de Moisés. De Moisés. ¿Qué palabra clave puedes escoger? Características. ¿Cuáles son las características del liderazgo de Moisés? Primero, mansedumbre. Segundo, firmeza. Tercero, humildad. Ahí está. 3 características del liderazgo de Moisés. Si no tienes una palabra clave, esto pueden ser 3 temas distintos. Ahora, tú dices, hermanos queridos, hoy voy a hablarle de las características del liderazgo de Moisés. Y la primera característica es
Se me olvidó de las tres que dije, pero vuelvo a repetirla. La primera característica es la humildad. La segunda característica del liderazgo de Moisés, la dedicación. Bueno, busca una palabra clave que unifique el sermón o el tema que estás predicando. Recuerda bien, esta palabra clave siempre debe estar en plural, porque vas a tratar por lo menos 3 puntos. Ahora, importante esto. ¿Cuántos puntos debes tratar en un sermón? Escúchame bien, no más de 5, no menos de 2. No más de 5, no menos de 2. Escuché a un joven predicando acerca de las características de la iglesia verdadera, 18 puntos, demasiado. No más de 5, no menos de 2. Lo ideal es que sean 3. 3 puntos, suficiente. Ya sabes organizar, entonces vamos al último paso para la preparación del sermón, que es la redacción. Redacta o escribe. ¿Cómo se escriben los sermones? Hay 3 formas de escribir un sermón. Primero, bosquejo sencillo. Segundo, bosquejo extendido. Tercero, manuscrito. Después que tú escogiste el tema, después que tú investigaste, después que tú resumiste, después que tú organizaste, ahora vas a escribir o a redactar. Lo primero, algunos predicadores son fenomenales, tienen una habilidad increíble y estos predicadores tienen la facilidad de usar bosquejos sencillos. En media página anotan los puntos o escriben los puntos principales y pasan con la Biblia en mano, abren su Biblia, ahí están los puntos principales y de allí predican. No todo predicador tiene esa habilidad. Segundo, está el bosquejo extendido. Es el manuscrito o el bosquejo donde usted escribe la introducción, escribe la conclusión completa, pone los puntos principales, los textos bíblicos que va a utilizar, y esto le puede llevar de 1 a 2 páginas. Y está el manuscrito. El manuscrito es el sermón o el bosquejo que se escribe palabra por palabra, donde usted escribe todo lo que va a predicar. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es su estilo, Pastor Ferreira? Yo soy un predicador de manuscrito. Yo escribo mis sermones palabra por palabra. Ahora, no paso al púlpito con el manuscrito porque el Señor me ha dado una habilidad, es que mientras escribo yo memorizo. Así que paso al púlpito solamente con mi Biblia en mano y puedo predicar el sermón de mi cabeza sin tener que llevar ningún papel. ¿Cuál es el mejor de los 3? ¿Cuál es el mejor? El que a usted le funcione. El que a usted le funcione. Si le funciona el manuscrito, perfecto. Si le funciona el bosquejo extendido, perfecto. Si le funciona el bosquejo sencillo, perfecto. Pero recuerde bien, siempre debe redactar un simple bosquejo. En conclusión, después que hemos terminado de presentar estos 5 pasos para la preparación del sermón, quiero decirte lo siguiente, querido joven. El sermón no es una obra de arte para ser admirado, sino un pedazo de pan para alimentar al hambriento. No esperes preparar el sermón perfecto para predicar, porque nunca vas a predicar. Prepara o predica el sermón que el Señor te ha dado, con oración, con dependencia. Número 2, recuerda que tu sermón, querido joven, es hueso seco y necesita el soplo del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te ayude a ser un predicador de la palabra. Y quiero terminar con la historia de Dwight Moody. Dwight Moody, ese famoso predicador, un día estaban buscando un evangelista para una campaña y alguien dijo, inviten a Dwight Moody. Y una persona se levantó diciendo, siempre invitan a Dwight Moody, siempre invitan al mismo predicador. ¿Ustedes creen, dijo esa persona, que Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Entonces alguien dijo, no, Moody no tiene el monopolio del Espíritu Santo.
pero el Espíritu Santo tiene el monopolio en la vida de Dwight Moody. Querido joven, es mi oración que el Espíritu Santo tenga el monopolio en tu vida y que pueda ser un predicador poderoso para honra y gloria del Señor. 5 pasos, lo voy a repetir. Escoge, investiga, resume, organiza y redacta. Y que el Espíritu de Dios te use con poder. Dios te bendiga de forma abundante. ¿Ok? Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, pastor, bendiciones desde el cielo para usted. La verdad que sin desperdicio, el Señor lo guió a usted hacia nosotros, porque el Señor es perfecto. Y eso que Él ha hecho en su vida, qué bueno es que usted haya estado en la disposición de compartirlo con nosotros. Es increíble, solamente Dios guía. Me gocé este taller, la gente me escribe, por favor, di que lo grabaron, que si puede compartir, que qué cosa, o sea, que si la persona ya no va y predica, es por cobardía, pastor, porque nos dio todos los tips para hacerlo. Muchas gracias. Gracias por sacar de su tiempo. Sabemos que usted es muy ocupado para la gloria del Señor, pero estuvo aquí con nosotros y se lo agradecemos desde el alma, pastor. Está muteado, Gregory. Bueno, ahí están los comentarios. Increíble, increíble. Gregory, a ver si tú puedes habilitarle el micrófono al pastor. Bueno, pastor, mientras le habilitan su micrófono, le cuento que yo estuve hablando con mi esposo, que es el pastor regalado, y yo le dije, necesitamos buscar a una persona que pueda tocar este tema de una manera sencilla, pero que a la vez lo respalde su experiencia y que sea una persona conocida y cuando él me dijo que era usted, yo no lo podía creer. Y dije, ¿cómo va a ser? No, pero mejor de ahí. O sea, que el Señor es tan bueno porque Él sabe que humildemente nosotros hemos iniciado este proyecto de curso de líder juvenil y hay muchos jóvenes que tenían esa inquietud. Yo quiero predicar, pero yo no sé y no sé por dónde empezar. Bueno, ahí está. Cojan y que les sobre. Es una bendición, la verdad. Ya estamos Voy a listos. sí, Ah, voy a bueno. compartir algo, si me permites. Gracias por la invitación. En verdad estamos para servir. A veces hay muchos compromisos, pero siempre sacamos el tiempo para esto. Voy a compartir algo, espero que lo vean. Este es un curso de predicación que estaremos llevando a cabo en el Instituto de Predicación Adventista que dirijo. Este curso de predicación tendrá los expositores, como ya ustedes pueden estar viendo, el pastor Ricardo Norton, Alejandro Bullón, Jaime Williams, que es maestra de predicación en Andrews, Adiel del Toro, Teófilo Silvestre, Antonio Rosario, Elizabeth Talbot, oradora de el programa Jesús 101, Roger Hernández, estaré yo, Pablo Macena, Luis Amador, Manuel Rosario, Enrique Báez, Henry Veras, Efraín Velázquez, quien es autor de este libro, De la amargura a la esperanza, el pastor Emanuel Contreras, Mario Rondón y Arnaldo Cruz estarán en este taller de predicación. Será de bendición para todos y espero que el Señor le pueda bendecir de forma especial. Y si están interesados, con mucho gusto me pueden escribir. Le digo la forma como poder ser parte del mismo. Gracias y estamos para servirle siempre y espero servirle en otra ocasión. A ver. Ahora sí. Bueno.
Bueno, vamos a despedir en oración, pastor. Si usted anda por ahí todavía, por favor, para que nos despida en oración. Mil gracias. Que el Señor sea con usted y su familia. Gracias, gracias y gracias. Despídanos en oración, pastor. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias por tu amor y bondad, tu misericordia y tu paz. Bendice a los jóvenes que tomaron este pequeño taller. Espero que le haya servido y que un predicador, alguien pueda levantarse a predicar tu palabra y a cambiar el mundo, Señor. Yo sé que tú tienes un mensajero, un siervo tuyo en esta multitud de jóvenes. Alguien será inspirado a ser un predicador poderoso de tu palabra para cambiar la mentalidad de muchas iglesias, para cambiar para bien, Señor, la situación de muchas congregaciones. Úsalo con poder. Como alguien dijo, todavía no se ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que tema el pecado y viva en la presencia tuya. Padre, usa a ese joven y esa señorita de acuerdo a tu voluntad. Levanta a ese predicador en el nombre de Jesús. Amén. Amén.